Bueno, vamos a hablar de una polémica, de un examen español de una evaluación, los EBAU, que sinceramente desde acá no tengo mucha idea en qué consiste, pero entiendo que es un examen de tipo final para alumnos de escuelas, de secundario, bachillerato, etcétera. Pero eso sinceramente no me importa, porque yo, digamos, venía leyendo Twitter lo más bien y veo que se desata una polémica por este examen. Específicamente, creo que es por esto que está acá, ¿no? Entonces, voy a dar mi opinión sin ser para nada una persona que conoce del tema pedagógico, pero bueno, igual voy a dar mi opinión porque, bueno, para eso tengo mi canal. Em, Porque realmente yo me pregunto, estas cuestiones tienen o no tienen tanta importancia como para que haya una polémica, ¿no? Entonces, este punto dice estudiar la continuidad de la función en R, ¿no? Entonces uno tiene que fijarse qué pasa con la continuidad, ¿no? Ya que es una función partida, etcétera. Este tipo de ejercicio es un ejercicio muy común, ¿no? Que yo lo he visto sobre todo en cursos para ingresar a la universidad o de los primeros años. Entonces, ¿cuál es la cuestión, la polémica, ¿no? Entonces, claro, el tema es que uno estudia la continuidad, ¿no? Si uno toma las definiciones de continuidad, tenés la de para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor a cero, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función, em, dominio de f, entonces eh, si x menos x0 es menor a delta, entonces f de x menos f de x0 es menor a epsilon. No, no nos importa sinceramente la definición, lo que importa es que acá dice x en el dominio, es decir, que uno estudia en realidad la continuidad en el dominio y no necesariamente fuera del dominio. Y también está la otra definición más conocida que, digamos, es equivalente de alguna forma, eh, que es la del límite, ¿no? La del límite, eh, uno necesita perdón, eh, sí, perdón, esto está bien, que en x0 valga algo y que el límite cuando f de x, cuando x tiende a x0, sea también L por los dos lados, ¿no? Acá ya está reducido eso. Ahora, ¿qué pasa? A esta definición hay que agregarle con x0 en el dominio. Bueno, entonces, a ver, para entrar directamente al tema. Esto tiene dos perspectivas. Una, vamos a tomarla como la matemática ultra formal, y la otra es la, digamos, pedagógica, por ponerle un nombre. Sin yo ser, ya lo dije, un gurú de la pedagogía, pero lo que puedo decir es que he dado clases particulares un montón de veces a gente de colegio de distintas nacionalidades encima, y entiendo más o menos que la cuestión acá es completamente distinta que la que está acá. Entonces, por ejemplo, si uno lo que quiere saber es la continuidad, Eh, no, por ejemplo, si en este caso fuera en x igual 1, x igual -1, no importa el punto, ¿no? Eh, o donde se anule el denominador, etcétera. La cuestión es eh, que uno tiene que estudiarlo en el dominio, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a la formalidad, ¿no? De esto, eh, la continuidad se estudia en el dominio, ¿no? Este es el famoso caso de qué pasa con la continuidad de 1 sobre x. Bueno, es en el dominio, es continua, en cero infinito, etcétera, cero abierto. Ahí no hay mucho que decir, ¿no? Porque matemáticamente eso es así y punto, ¿no? Em, Ahora, ¿qué pasa? Hay otra cuestión, que es, cuando yo estaba en el colegio, por lo menos, y ustedes me dirán si les pasó lo mismo, ¿no? En el colegio, escuela, bachillerato, como lo llamen, en realidad
Cuando no se cumplía esto con un X en el dominio, eso tenía un nombre específico, ¿no? Eh, Eso era la discontinuidad evitable, ¿no? Porque uno podía evitarla, ¿no? Si el típico caso, ¿no? Que uno tiene el puntito ahí, ¿no? Este acá en realidad tiene un agujero acá y sigue. Este es un caso típico donde yo lo puedo evitar porque meto esto acá y se vuelve continua. Em, pero, bueno, también podrían haber casos donde esto no se pueda salvar, ¿no? Por ahí si sigue acá arriba, qué sé yo. Pero lo que digo es, estos casos em, tienen una función pedagógica. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, está bien, desde el punto de vista matemático, vale todo esto, etcétera, pero vos al chico de la escuela en general no le vas a enseñar esto, ni cerca. En todo caso, puedes enseñarle esto de acá. Pero en realidad, después uno tiene la discontinuidad esencial, ¿no? La discontinuidad esencial, otra vez, se enseña en el colegio, y uno puede decir, bueno, ¿para qué se enseña eso si yo en realidad la definición que después veo en análisis 1.000.000 es X pertenece al dominio F? ¿Para qué enseñan algo que está mal? No es que esté mal, ¿no? Yo, si se acuerdan, en muchos de mis videos yo les digo, no importa vos cómo definas las cosas, lo que importa es para qué las definís. ¿No? Si vos, por ejemplo, si querés definir que 0 factorial es 1, bueno, pero ¿por qué lo definís así? ¿No? O que 0 a la 0 es 1, o el caso típico de el 1 no es primo. Bueno, vos si querés puedes decir que 1 es primo. Ahora, modifica todo lo que hay que hacer para que uno sea primo. O sea, las definiciones están hechas por alguna razón. Esto responde más que nada a la visión intuitiva del el trazo continuo y que no haya separadores, etcétera, que uno no tenga saltos. De la misma forma que pasa con todas las definiciones matemáticas, ¿no? Tienen una razón de ser. Después uno puede seguirla al pie y la letra, pero hay alguna razón por la cual se impone. No es lo mismo continuidad que continuidad uniforme, continuidad de Lipschitz, etcétera. Todas tienen una razón de ser. No es que cada uno le fue metiendo cosas porque tenía ganas. Y lo mismo pasa con esto. O sea, esta definición está perfecta y responde a lo intuitivo del trazo continuo. Pero ¿para qué te enseñan discontinuidad esencial? ¿No? La discontinuidad esencial lo que cambia es que, digamos, porque en la discontinuidad evitable o las que son de este estilo, lo que pasa es que evidentemente vos tenés definido en el dominio, pero el límite no vale. En cambio en esto lo que pasa es que directamente no tenés definido, no existe el f de x0. Esto no existe. Entonces, esto cobra otra dimensión. ¿Por qué? Porque este tipo no está en el dominio. Entonces, acá, digamos, lo matemático ya está. Lo matemático es, miren, eh, vos no podrías decirle ¿no? al que escribió esto, y mira, vos no podés estudiar la continuación en R, la continuidad, perdón, en R, porque la continuidad se estudia en el dominio. Entonces, no la puedo estudiar en R si el dominio no es R. ¿No? Entonces, eh, nada, los chicos igual pueden decir, miren, el dominio no es R y es continua en este dominio, si es que lo es. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Si a vos te enseñan discontinuidad esencial, ¿no? Y ahora vamos a lo pedagógico, estás buscando puntos que no están en el dominio. Entonces esto pasa a estar bien, porque lo que te están diciendo es estudiar la continuidad de la función en R, donde hay casos donde podés estudiarla donde hay puntos que no están en el dominio. Y entonces está bien si vos enseñas esto así. El tema es que los chicos no se confundan. O sea, yo creo que cuando vos estás enseñando matemática en el colegio, en la escuela, en el bachillerato, tenés que estar del lado de ellos, digamos, del lado de la enseñanza, del lado de tratar de que los chicos empiecen a entender lo que es una abstracción. No estás tratando de ver si saben esta demostración, esta definición ni siquiera se da.
Pero si se diera, igual vos no estás trabajando sobre este tipo de cuestiones que sí las trabajás en la universidad. Es decir, esta definición de discontinuidad esencial y sus distintas versiones, ¿no? Porque hay un montón de versiones, etcétera, no me importa eso. Lo que digo es, esta definición de discontinuidad esencial está muy bien a nivel pedagógico, porque vos a los chicos, y esto me pasó a mí en muchas veces que di clase particular, los chicos tienen que entender lo que pasa con funciones 1 sobre x. O sea, esto es una abstracción que hay que hacer, que no es para nada sencillo. Yo muchas veces me sorprendí lo que les cuesta a los chicos entender el concepto de dominio. Eh, y lo repensás y decís, tienen razón, porque al final el dominio termina siendo una cantidad de cuestiones ad hoc que uno le pone para distintas funciones, ¿no? Si tiene el dominador, bueno, fíjate qué pasa con el denominador, si es raíz, a ver si es positiva, si es logaritmo, otra cosa, y entonces empezás a sumar cosas ad hoc, donde por más que vos le digas al chico, mira, el dominio es los lugares donde yo puedo evaluar la función. Sí, bueno, pero depende de la función, me venís con un tema distinto. Entonces, esta cuestión de discontinuidad esencial está perfecta porque vos vas hacia que el chico empiece a entender que hay funciones, que hay lugares donde, donde no se pueden definir. Entonces, estás un paso más atrás de todo esto que estamos hablando. Un paso más atrás o sea, estás trayendo a los chicos a la abstracción, a la primera abstracción de acá. Entonces, desde ese punto de vista, y habrá que ver si esto está tratado así para este examen, yo no lo sé, o sea, lo estoy tomando como algo general, olvídense de este examen. eh, Vos a los chicos tenés que enseñarle cuestiones matemáticas que tengan que ver con enseñarles a abstraer, no con, mira, esto, la definición es epsilon, delta, bla, 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 x en el dominio. No es que no lo puedan entender, pero vos estás peleando otra batalla. Entonces, en mi opinión, para cerrar esto está bien estudiar la continuidad de la función en R si esto es una discontinuidad. Y está perfecto, porque digamos, si vos a los chicos lo que querés es, por un lado, que aprendan a distinguir cuál es el dominio de la función, y después en función de eso decir que no es continua, porque ya le enseñaste que existe esto, que es la discontinuidad esencial, entonces esto está perfecto. Después está el otro tema, que creo que la discusión debería pasar más por ahí. Si viene un chico y pone la continuidad, la función es discontinua en ponerle 1, o si pone, no, es continua, pero en el intervalo 0 infinito o 0 menos infinito, tenés que ponerle bien a los dos casos. O sea, vos tenés que, si vos creás de alguna forma una ambigüedad, una confusión sobre el chico, la tenés que resolver vos de esa forma, diciendo las dos cosas están bien. Pero ni siquiera porque, digamos, haya una contradicción, es que está bien. Si vos decís que es continua afuera o es discontinua, tiene una discontinuidad en tal lugar. Está bien en este sentido, en el sentido pedagógico, en el sentido donde el chico entendió dónde es el dominio y cuál es el significado de continuidad, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, esta obviamente es mi opinión, digamos, pueden no estar de acuerdo, yo tampoco, como dije, no soy ni el genio ni de matemática ni de pedagogía, ni siquiera di clase en un colegio de bachillerato, es decir, yo sí doy mucha clase particular, donde eso me permite entender que las cuestiones pedagógicas de universidad no tienen nada que ver, pero nada que ver con las de colegio, porque vos estás enseñando cosas. Cuando es un chico le querés enseñar qué es el dominio, o querés enseñarle qué es una función, o qué es una variable, por ejemplo. Muchas veces me enfrenté con chicos que no podían distinguir una variable y un coeficiente en un polinomio. Ese tipo de cuestiones requieren dar pasos hacia atrás y hacer este tipo de definiciones, estas cuestiones. Por eso creo que está bien. Pero bueno, al final la conclusión es, no confundamos a los chicos. O sea, no dejemos ambigüedades. Si hay una ambigüedad en esto, porque pueden poner que es continua afuera o que tiene una discontinuidad en uno o donde sea, pongámosle bien las dos. Y entonces ahí el chico no va a tener una ambigüedad porque entiende por qué las dos son válidas, ¿no? Esa es mi opinión y bueno, por supuesto que la polémica va a seguir porque parece que todos los años siempre hay una política sobre esto, pero
Lo importante es discutir matemáticas, como siempre. Eso es lo más importante.